Él llamándote está entre la oscuridad, pues Él sabe tu lugar. Él te ayudará a volver, con su luz te guiará a tu celestial hogar. Dale tu voluntad y así milagros tú verás. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18 al 21. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21, en el nombre de Jesús doy lectura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Gracias, mi Dios, por esta bendición que usted nos da, por esta hermosa oportunidad en donde podemos nosotros escuchar de su palabra. Queremos, mi Dios, presentarnos como somos, limitados, sin tener ninguna cualidad o forma para llegar con esta palabra a los necesitados. Pero sí sabemos que dice en tu palabra que nosotros podemos pedir y tú nos vas a dar. Pedimos bendición, sabiduría, dirección, y que a través de tu Espíritu Santo puedas hablar al corazón de todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Principalmente, antes de comenzar a hablar de la palabra del Señor, quisiera decirles que Dios es amor y que su amor es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay condición para que Él te ame. Si tú le obedeces, Él te ama. Si tú no le obedeces, Él no te ama. No es así. Dios es amor y su amor es incondicional. Pero hay muchas enseñanzas en la palabra del Señor que nos muestra que hay otras cosas que son condicionales. Por ejemplo, la salvación. Dios no da la salvación de forma incondicional. No. Dios nos dice a través de su palabra que Él nos dio libre albedrío, libertad. Somos libres para tomar una decisión de buscarle, seguirle o no aceptar su invitación. Él pone delante de nosotros una oferta, la vida o la muerte, y nos dice: escoge pues. En la gran comisión dada en el Evangelio según San Marcos, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere. Allí hay una condición.
y fuere bautizado, dice, será salvo. Y está también lo opuesto, y el que no creyere, ese seguirá sujeto o quedará bajo condenación. Por lo tanto, hay una decisión que yo y tú debemos de tomar. La decisión no es la obligación de lo que Dios te dice que tienes que hacer, sino la obediencia en la entrega de tu voluntad a la voluntad de Dios. Solamente de esta manera, cuando nosotros voluntariamente entregamos a Dios nuestro corazón, es cuando se manifestará entonces sobre nosotros las bendiciones que Él otorga a aquellos que vienen a Él, de ser limpios, restaurados, salvos, con la bendición de la promesa de vida eterna. Tenemos en estos días, en este tiempo, en los cuales nosotros estamos viviendo, una guerra muy grande, y no se trata de esa guerra con armas de esta tierra, en donde las noticias actuales nos hablan de los conflictos que hay en ciertas naciones. O voy a ser quizás más explícito en un ejemplo, la guerra que vive Israel continuamente alrededor de donde se encuentran ellos. Tantos enemigos en forma constante están atacando al pueblo de Dios. Hay una guerra peor, y es una guerra espiritual, y que a todos nos alcanza, puesto que estamos en un mundo diferente, un mundo con pensamientos diferentes, ideas totalmente alejadas de lo que nosotros entendemos que es o creemos que es lo correcto. En este mundo de aceptación, que es lo que enseña hoy nuestra sociedad, esa aceptación de que tú puedas ser quien eres, que nadie te cambie, tú eres libre de hacer lo que quieras, vestir como quieras, ser quien quieras. No tienes que seguir ahora aquellas enseñanzas, ideas, reglas, pensamientos que te dicta ese mundo que no entiende acerca de las libertades. Por supuesto, eres libre de elegir si quieres ser hombre, si quieres ser mujer. Eres libre de ir por el camino que a ti se te ocurra, y tienes que odiar e ir en contra de todo aquel que te discrimina. Ese mundo que te enseña acerca de la no discriminación y que todos somos libres, ese mundo, si tú no sigues esas reglas, ese mundo te discrimina. El que acusa de que eres tú una persona no tolerante, no tolera que tú tengas las libertades que Dios te da. El que te dice, sé tú, vive tu vida, haz lo que quieras, pero te critica, te juzga y quiere que vivas bajo sus estándares. Tienes que agradarle para que te acepten. Eso es lo que sucede en esta sociedad, en las universidades, en los colegios. Los muchachos tienen una presión
de los que dicen que hay que ser libres, no quieren que los que quieren ser libres y vivir ahora bajo esos estándares que sus familias a través de los valores cristianos les entregan. Y les dicen ahora que tienen que ser como dicta el mundo. Tú tienes que agradarle a ellos para que te acepten. Tienes que tener una contextura o figura que les agrade o se burlarán de ti. Hay una muñequita que le llaman la Barbie y tiene un derivado de muchas otras muñequitas y muñequitos que muchas veces están dando una enseñanza cómo debe de ser tu contextura, tu silueta. Y si tu contextura no es de acuerdo a ese estándar, te van a rechazar. Y de allí vienen muchas cosas derivadas de esto, en donde muchas muchachitas están hoy sufriendo. Son presas de espíritus inmundos que les atacan, en donde se presenta un sufrimiento tan grande que muchas veces lleva al suicidio. La anorexia, la bulimia y todo esto en la lucha que tienen muchas veces las personas para parecerse a lo que dicta el mundo, para ser incluido en esta sociedad que juzga quién es bonita, bonito, quién luce bien. Este mundo que te dice vive tu vida, te dicta cómo tienes que vestirte, cómo tienes que comportarte a la manera del mundo. Y no solo esto, sino aceptarlo y vivirlo. Puesto que si tú no aceptas lo que enseña la sociedad moderna en relación al amor libre, en relación a la elección de tu propio sexo, ellos te van a excluir. Esos que están en contra de los homofóbicos y que los tratan de antisociales, retrógrados, racistas o discriminadores, son los que te discriminan si tú no aceptas esa enseñanza. Y tenemos nosotros un conflicto entonces. ¿A qué se refiere el mundo cuando dice sé tú? No te dejes guiar por esas enseñanzas antiguas de tus padres. Que de el querer ser nosotros ahora, como queremos ser bajo el modelo cristiano. Entonces nos damos cuenta de que si nosotros, los que vivimos y nacimos en el milenio pasado, podemos decir, tuvimos ciertas clases de dificultades y oposición que de los niños en este tiempo, que de los hijos de padres cristianos en este tiempo, que de aquellos que dicen creo en Dios en este tiempo. ¿Podrías tú enfrentar el mundo, hijo de mamá y papá, que amas a Dios con tu propia identidad? ¿Podrías tú ir al mundo y decirle, yo quiero ser así? Yo quiero ser un joven, yo quiero ser una señorita y que quiero guardar y mantener los valores que Dios le enseñó a mis padres y abuelos. Pues el mundo no te va a incluir. Y eso, por supuesto, es tan importante para la sociedad actual que esa presión quizás te va a llevar a ceder. Porque las amistades no te van a aceptar. Tú vas a tener que cambiar tu estilo de vida para ser incluido y agradarles a ellos. Tú tendrás que renunciar a tu fe. O tendrás que mantener posiblemente una forma de vida en tu hogar y otra forma de vida en el mundo. Y te transformarás en una persona doble.
pues quizás no serás aceptado en ninguno de los dos lugares como quisieras, porque no entiendes lo que está sucediendo alrededor tuyo. Pues lo que hay que hacer es tratar de analizar y entender qué es lo que quiere hacer el mundo. En estos días hay un debate, y no solo en tu nación, porque hay muchos que viven en un lugar y quieren hablar de esos problemas. El presidente, el gobierno, la sociedad está aceptando el matrimonio igualitario. Pero eso en nuestros países fue un tema de años atrás. Hoy ya no se trata ese tema. Hoy se trata el casamiento entre adultos y niños. Entre un señor de 50 años con una niña de 6 años, de 7, y que están celebrando un casamiento tan normal como en tantos otros lugares, porque hoy esto debe de ser aceptado. Yo puedo amar a quien quiera. Por lo tanto, el problema que tú vives en tu lugar donde tú estás posiblemente ya es pasado. En otros países llamados desarrollados, pues tienen que entender de que hay una guerra muy grande en donde nuestro enemigo con su plan quisiera guiar a esta sociedad. Y la Biblia nos dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Pero para quién es locura? Para los que se pierden, para los que no aman a Dios, para los que no pueden entender que este es el camino que deben de seguir, puesto que se oponen a Él. Pero dice aquí, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, está hablando el apóstol a los Corintios, dice que es poder de Dios. Por eso el análisis es que para algunos el Evangelio es algo glorioso y tú podrías decir amén en este momento, pero para otros es una locura. No se puede aceptar, ni tampoco podemos seguir dándole auge o lugar en nuestra sociedad moderna. Tenemos que terminar con el Evangelio. Pues quiero que pienses, puesto que sé de muchos casos, he tenido que orar por familias o personas que han contado su triste historia. Y entiendo que es muy conocido el término bullying. Cuando la gente se burla de ti, cuando la gente te desprecia, cuando la gente habla detrás de ti por algo que tú tienes y que es la causa que ha llevado no solo a adultos, sino a un gran número de jóvenes a quitarse la vida. Tú te enfrentas al espejo y tú frente al espejo piensa en esto, sin ninguna persona que esté presente, te juzgas a ti misma, a ti mismo. Porque el pensamiento que la sociedad actual pone en tu mente al mirarte al espejo, te juzgas y sufres. Y no quieres ni aceptas tu contextura y tratas de hacer algo en contra de ella. Y en esa lucha, para apegarte al pensamiento de los demás y para que tú seas aceptada o aceptado, puedes encontrar tu propia destrucción. Por lo tanto, es un simple ejemplo, nada más. Tú frente al espejo, yo frente al espejo. Lo que tenemos que pensar es bajo qué estándares nos miramos al espejo. Bajo a las ideas de este mundo o bajo a lo que Dios nos enseña y establece. Tienes la mente de Dios cuando tú te juzgas a ti misma, a ti mismo.
Quizás podrías decir, pero es que usted no entiende. Todas mis amigas tienen novio. Todos mis amigos se han casado. Todos mis amigos van a la universidad. O tienen casa, o tienen auto. Y eso que ves en los demás puede ser aplastante. Puede mantenerte en un grupo no aceptado, no incluido, porque no tienes nada. Y posiblemente hasta te puede llevar a juzgar a tus padres y abuelos porque no tienen el mismo estándar económico que tus amigos tienen. Y posiblemente esa pobreza no se deba a que esos padres o abuelos o bisabuelos no fueron hombres y mujeres trabajadores, sino posiblemente se deba a que ellos fueron personas que hicieron lo correcto. Personas que no engañaron. Personas que a través del esfuerzo trataron de salir adelante. Quizás este mundo, bajo todas las cosas que está mostrándote, te llama la atención, te escandila, te atrae, y tú tiendes a despreciar a los tuyos. Pues, si te guías por los estándares del mundo, nunca serás feliz, puesto que verás que algo te falta a ti. Porque dentro de ti algo te dirá que quizás no perteneces a esa familia humilde, pero también habrá algo que te dirá que no perteneces a ese mundo. Por eso digo, nunca serás feliz. Siguiendo los pasos del mundo, nunca serás feliz, aunque tengas todo lo que ellos tienen. Porque habrá algo dentro de ti que te dirá, no perteneces a ese mundo. Ahora hay otra enseñanza también que es muy difícil y es la confusión que entra también dentro de las mismas iglesias. Puesto que nosotros podemos decir, Dios no discrimina a nadie. Dios te acepta tal como eres, tal como tú vives. Como alguien dijo, Dios ama al pecador. Pero encontramos nosotros que esta enseñanza no es la más correcta. Dios nunca ha dejado de amar al hombre, pero lo que Dios hace es aborrecer su pecado. Dios sí te acepta como nadie lo ha hecho y te ama. Él te creó, Él te compró en la cruz con el sacrificio de su Hijo y te busca a ti, a pesar de que estás destruida o destruido por el pecado. Has sido alcanzado e infectado con la influencia de este mundo. Pero la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él odia y rechaza tu pecado. Pero Él te busca para hacer un cambio en ti y ofrecerte salvación y vida eterna. Entonces, podríamos nosotros analizar esto y decir, entonces Dios discrimina. Él no me acepta como soy. Él también, como el mundo, me rechaza. Y tú podrías en este instante decir, oh, tú, predicador, ¿qué estás hablando de esto? ¿Tú dices que Él quiere cambiarme? ¿Que Él no quiere que yo sea como soy? Entonces es lo mismo. El mundo, el evangelio es lo mismo. Pero amado que escuchas, amada que escuchas, te aseguro que no es lo mismo. Te aseguro que no es lo mismo y quiero invitarte a que tú juzgues lo que Dios nos enseña en su palabra. Voy a ponerte un ejemplo. Dios eligió a David.
un joven pastor de ovejas y los separó para él, porque tenía un corazón que agradó a Dios. Pero a medida que se fue cumpliendo todo lo que Dios había establecido, puesto que David fue ungido por el profeta de Dios como el futuro rey de Israel, y llegó ahora David a ese lugar y a vivir las experiencias gloriosas de haber conocido la protección de Dios, la salvación de Jehová. Pero un día David mostró que su corazón se había envanecido y dio lugar a la lujuria, al pecado, deseando a la mujer extraña. Y él no solamente cometió pecado amando a aquella mujer, sino también participó de la muerte de su esposo. O sea, David cometió adulterio y también llegó a ser un homicida. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Dios debería seguir aceptando a David así? Dios debería de seguir amándolo porque esa es su naturaleza, por lo tanto que él siga de la misma forma. Sin duda, en el mundo de hoy esto podría llamarse algo normal, pero muchas leyes en muchos países te dirían que esto es condenable también. Posiblemente en la sociedad moderna podríamos ver pasar a David con su esposa y no decir nada, porque esto es algo normal el día de hoy. Pero para Dios esto no es normal. Y Dios, el que se sintió ofendido y desagradado de esta acción, dice la Biblia que envió al profeta a encararlo, a enrostrarle su pecado. Y podemos nosotros preguntarnos, si Dios se sintió desagradado de David, ¿por qué no lo destruyó? ¿Por qué no acabó con él? Pues lo mismo podríamos preguntarnos allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron desobedeciendo a Dios, y vino la voz de Dios para recorrer el huerto buscando a Adán. ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no terminó con él que le había desagradado? ¿Por qué no lo hizo? O también tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no me destruyó a mí o a ti cuando nosotros nos equivocamos? Pues cuando Él vino del cielo a encontrarse con Adán y Eva, no fue para castigarlos o destruirlos, sino para levantarlos, porque habían caído. Asimismo, cuando Dios envía ahora al profeta y con su dedo le dice, ese hombre eres tú, al rey David, fue para darle la oportunidad de que éste se levantara. Esta es la gran diferencia. Dios no quiere que nosotros sigamos por nuestros malos caminos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él aborrece nuestro pecado, pero su amor permanece. Su amor que te brinda la oportunidad de arrepentirte y de volverte a Él para hacerte de nuevo. Y aquí tienes que entender tú que esta es la gran diferencia, la diferencia del gran amor de Dios que no tiene el mundo por ti cuando quiere cambiarte. Dios, ¿cuántas veces te recoge, destruida, destruido, y ofrece lavarte, limpiarte, restaurarte y ayudarte a volver a empezar? ¿Y sabes qué? Como su amor es tan grande, lo hará una y otra vez. Una y otra vez. Juntará cada pedazo, cada parte
quebrado, destruido de tu vida, y comenzará a componerte, a sanarte y a curarte. Y después de este proceso de recuperación, ponerte sobre tus pies, y ¿sabes qué? Dejarte ahora que avances nuevamente, tú solo, tú sola, no porque quiere abandonarte, no, sino porque tú eres libre. Él te da esa libertad, entendiendo que posiblemente vas a ser guiada o guiado otra vez a equivocarte, a alejarte de Él y olvidarte de lo que Él hizo por ti, para vivir otra vez el mismo proceso una y otra vez, y Él recibirte de la misma forma como lo hizo la primera vez, hasta que algún día posiblemente valores el inmenso y gran amor que tiene por ti. Puede que hayas vivido ya alguna experiencia como esta, pero es necesario que tú entiendas lo que está sucediendo afuera de tu casa, lo que está sucediendo en las escuelas, en las universidades, lo que están ahora tratando los gobernantes para guiarte por un camino diferente. Estamos, vuelvo a repetir, en una guerra espiritual sin precedente. Aquí dice la palabra del Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Ese filósofo, sociólogo, que están tratando de traer nuevas ideas para guiar al mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Al parecer nada tiene sentido hoy. Puede que haya llegado el mensaje también a tu vida, hasta dentro de aquellos consejeros. No importa de qué iglesia seas o miembro de qué denominación. No importa qué clase de cristiano seas, Dios simplemente te acepta como eres. ¿Por qué vuelvo a tocar esto? Porque esa sabiduría que no tiene el mundo, también muchas veces la hemos perdido dentro del Evangelio. Y también la iglesia se está modernizando. También la iglesia se está olvidando de su concepción, de su inicio, de sus raíces. Dios te acepta como eres. La idea de que Dios te ama es real, pero de que nos acepta como somos es un mensaje engañoso. Pues es muy difícil este mensaje de la cruz, de cambiar, de ser diferentes, de negarme a mí mismo. Por lo tanto, no tendremos muchos miembros, no tendremos una iglesia que crezca si nosotros imponemos dentro de nuestros propios templos o congregación una idea retrógrada de exigencia de hombres posiblemente que no tuvieron educación o al parecer seguimos siendo afectados por esta sociedad, seguimos siendo afectados por el pensamiento moderno en una sociedad, voy a llamar, pluralista. ¿Qué significa esto? Una sociedad pluralista
Es una sociedad en donde hay diversidad, hay variedad, hay multiplicidad de pensamientos. Las opiniones pueden ser variadas hoy en día, por lo tanto también dentro de las iglesias no debería de haber tanta exigencia. Los que tienen la tendencia de quizás negar o cambiar su pensamiento pasado por uno moderno. Esos que dicen, el amor ha llegado a mi vida y yo me puedo enamorar de quien sea. Un hombre, una mujer, da lo mismo. Y yo no puedo ser excluido de las iglesias porque ellos tienen que amarme. Por lo tanto, también la sociedad presiona a la iglesia en el mundo entero para que la iglesia no discrimine, para que la iglesia también tenga un pensamiento pluralista. Esta sociedad que quieren o tienden las personas a llevar por caminos distintos, le falta claridad y fijación de límites. Pues los muros de límites en muchos lugares quieren ser destruidos. No quieren que existan estas restricciones a los pensamientos para que nosotros tengamos una sociedad de libre pensamiento. Menos todavía dentro de las iglesias que alguien quiera intentar tratar estos términos, puesto que el solo hecho de tratarlo ya va a estar en contra de los pensamientos. Pues podemos decir, mejor prediquemos de otras cosas, puesto que estos conceptos son muy difíciles y no tenemos que tratarlos nosotros, puesto que tenemos solo que predicar el Evangelio y preocuparnos del cielo y nada más. Pero hay jóvenes, hay señoritas que están sufriendo, hay niños, hay hijos nacidos en los hogares cristianos que tienen que enfrentar una sociedad moderna con pensamientos diferentes. Y quizás podría alguien decir, mejor evitemos tocar estos temas, pues si no les enseñamos nosotros, si no les enseñas tú, papá, mamá, lo que debes de enseñarle, le enseñará el mundo. Le enseñará un profesor, una profesora que no conoce lo que tú conoces. Podríamos preguntarnos nosotros entonces, en base a esto, tenemos una responsabilidad a través del Evangelio, a través de la gran comisión de ir a los perdidos, de los angustiados, de los afligidos, de los que no tienen a Cristo, que de nuestros hijos, que de nuestros nietos, que de aquellos que seguirán cuando nosotros no estemos. ¿A dónde podría conducirnos un mundo sin leyes, sin valores? ¿Qué es lo que actualmente puede ser usado para diferenciar ahora o medir lo que es bueno o lo que es malo? Si erradicamos nosotros la Biblia, si cerramos los templos, si dejamos de predicar el Evangelio, ¿qué podría servir? ¿Qué balanza podría ser la mejor indicada para aprobar lo que es bueno o lo que es malo? Pues alguien dice, el pensamiento de hoy, nada es bueno, nada es malo, todo es relativo. Es lo que más tenemos que usar, puesto que no todo es malo. Un beso no es malo. Nosotros decimos sí, pero depende a quién se lo damos. Pero no es malo en sí. Entonces, si vamos nosotros a este concepto del relativismo, vamos a tener que dejar muchas palabras y consejos que Dios nos da de lado. Pues el Señor es el que nos enseña. El Señor es el que nos dice qué es lo agradable
o desagradable a través de su Espíritu Santo. Oh, hermanos, tengo 57 años, nací el 29 de septiembre del año 63, en un hogar humilde. Y quizás muchos que se identifican conmigo, tengas 40 años, tengas 50 o tengas 60, tienes que acordarte que tenemos nosotros muchas cosas a nuestro favor. Valores que recibimos de nuestros padres, que fueron mucho más dependientes de Dios que nosotros mismos hoy en día. Hoy nosotros tenemos muchas cosas que están a nuestro favor. En una sociedad moderna tenemos quizás una educación, cumplimos muchos de nosotros con el término de nuestros estudios básicos, medios, y algunos quizás tuvimos alguna oportunidad de llegar a la universidad. Pero ¿qué de aquellos que nos educaron, que nos enseñaron? Muchos de ellos no tuvieron esa oportunidad. Vivieron en un ambiente de dependencia de Dios, más de fe que de las circunstancias, en donde se oraba por los alimentos para pedirlos a Dios que Él proveyera. Mamá oraba para que Dios aumentara el alimento en esa olla y alcanzara para todos. Papá oraba pidiendo a Dios trabajo. Se oraba frente a la adversidad, frente a la enfermedad. Ellos no tenían los mismos recursos para enfrentar las necesidades que hoy nosotros enfrentamos. Y claro está que en ese ambiente no tenía cabida el dejarse llevar por lo que dictan los hombres en la tierra. Recuerdo que papá y mamá pedían palabra al Señor, consultaban a sus guías y pastores que eran hombres de Dios, dependían del Señor. En ese tiempo el mundo también hacía presión sobre ellos, ya estaba dictando la forma de que tenían ellos que servir a Dios o acercarse a Dios o vivir sus vidas. Pero como dependían más de Dios, como tomaban más en cuenta la Biblia, como pasaban leyéndola, pidiendo a Dios palabra, interesándose más por lo que dice el Señor, entonces tenían menos cabida esos mensajes del mundo. Y por supuesto, en el tiempo actual, nosotros vivimos otra realidad. Pues tenemos nosotros quizás una culpa también, puesto que las cosas han venido a ser de bendición, pero no somos tan dependientes de Dios como lo fueron nuestros viejos. Y al crecer vamos mostrando a nuestros hijos y ellos a los suyos el mensaje de la independencia, puesto que hoy es retrógrado depender de alguien. El joven quiere salir pronto de su casa porque quiere ser independiente. Así también la enseñanza del mundo, cómo vas a depender de otros y muchas veces sin la gracia de Dios, sin la sabiduría de Dios, como aquí dice el Señor. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. También muchos quieren ser independientes de Dios. Entonces, en otras palabras, hemos sido alcanzados también en parte por este pensamiento moderno. Y hoy, hogares cristianos tienen la lucha. Padres enfrentan a sus hijos, los que dicen, déjame vivir mi vida. Deja de criticarme, mamá, papá. Déjame vivir el evangelio a mi manera.
Él tiene que aceptarme como soy. Y hay conflictos con esos padres antiguos, esos padres que todavía no se van a acostar esperando al hijo que llegue. Oh, papá, mamá, eso no debe de suceder. Padres que esperan, no importa la edad que tengan sus hijos, que le den un beso en la mejilla. Padres que no quieren comer si no se sientan sus hijos también con ellos. Y entendemos nosotros que sigue habiendo una lucha, puesto que se va desatando, se va mostrando todo lo que quiere hacer el mundo dentro de los hogares también cristianos. Podríamos nosotros decir, está bien, vamos a aceptar el pensamiento de déjame vivir mi vida. Pero ¿qué? El mentiroso, compulsivo, del chismoso, ¿qué del homicida en serie? ¿Qué del abusador de menores, el ladrón? ¿Acepta Dios a tales personas? Está obsoleto exigirle a alguien algo, enrostrarle su pecado o hablar del pecado en los púlpitos. No debemos de hacerlo. Pues ¿cuáles son los parámetros que debemos de seguir entonces en la iglesia de hoy? ¿Bajo qué condiciones nos acepta Dios como soy? Pues el peligro que vendrá si nosotros no tenemos ahora una balanza, no tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos haga entender qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces habrá una gran pérdida de visión, de la misión, de la meta, de la realidad. El peligro estará en que las personas pensarán que no necesitan de Dios. Los perdidos creerán que son salvos. Esas iglesias que están lidiando hoy y separándose una de otra porque algunos están de acuerdo con el pensamiento moderno y otras no. Y esos grupos que quieran seguir bajo los estándares de Dios están siendo una minoría. Pero piensa, el ceder ante todo esto, ante esta presión del mundo, tendríamos que cambiar la Biblia. Las exigencias de Dios no tendrían sentido. ¿Qué podríamos decir frente al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, donde nos habla que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Ya no hay que negarse, ya no hay que tomar ninguna cruz. Dios me ama como soy. Y si básicamente soy una buena persona y Dios me acepta como soy, ¿por qué debo de seguirle? Podríamos pensar en esto y voy a llegar más allá, amado hermano, hermana. Piensa en esto, el ataque que está en el mundo, que está entrando a la iglesia. Ese pensamiento de que no necesitas cambiar, que todo puede ser bueno también, que todo no debe de ser condenable, que no debes de exigir tu forma de pensamiento a otros. Entonces podríamos mirar de que el Evangelio ya no debería de ser predicado. Debemos descartar la necesidad de evangelismo, pues nuestras reuniones estarían obsoletas. Entonces estamos perdiendo el tiempo. El Evangelio ya no es necesario. La balanza para medir el bien y el mal no está en la Biblia, no está en los valores cristianos,
en las entregas de esas enseñanzas de nuestros viejos. No está en ellos. Ellos están equivocados. Lo que prevalece hoy día es una sociedad moderna que excluye a Dios, una sociedad liberal. ¿No entiendes tú a dónde quisiera llegar el adversario con todo esto? Pues yo sí lo entiendo. Y es una guerra para erradicar la iglesia, una guerra para borrar la Biblia, una guerra para sacar el nombre de Jesucristo. Hasta la forma de predicar debemos de cambiarla. El decirle a otra persona que puede estar viviendo en pecado te puede llevar a la cárcel. Si tú te niegas a realizar un matrimonio del mismo sexo, te van a cerrar tu iglesia. Pues, amados hermanos, he tratado de hablar de todos los puntos. Yo y tú, con nuestra edad, enfrentamos cierto tipo de oposición, pero nuestros niños, hasta en los dibujos animados, tienen que ver lo que nosotros nunca vimos, lo que no nos entregó en ese tiempo la sociedad. Hoy no tiene pecado, no es pecado. Nuevos libros, nuevos textos de educación, nombres que se agregan, ideas y pensamientos para vivir en paz, en armonía, en una sociedad liberal. Piensa en tu hijito, en tu hijita. ¿Cómo podrá vivir en esos días que vienen el Evangelio? Por eso hay que entender a nuestros jóvenes. Hay que entender a nuestras señoritas. ¿Cuántos de ellos saldrán vestidos de una forma y en sus escuelas se vestirán de otra forma para ser aceptados? ¿Cuántas señoritas estarán comiendo una buena comida hecha por mamá y escondidos van al baño a meter sus dedos a la boca para vomitar todo esto porque tienen que ser delgaditas para ser aceptadas, hermosas, bonitas para ser aceptadas? ¿Cuántas de ellas tienen que entregarlo todo a sus novios para ser aceptadas? ¿Cuántos de ellos conocen muchas cosas y tú no te imaginas para ser aceptados? Pues hay que orar por nuestros hogares, hay que orar por nuestros hijos, hay que enseñarles no con la correa, no con el látigo, sino con palabras llenas de amor, con lágrimas, y orar a Dios y encomendarlos al Señor para que Él los libre. Pero yo y tú, hermano, tenemos que prepararnos. La palabra del Señor nos enseña que va a suceder en los últimos tiempos. Por eso que la tristeza está cuando algunas veces las iglesias están preocupadas de cosas insignificantes que no tienen sentido y no están preparando a aquellos que van a enfrentar la oposición de una forma mucho más severa. Aquí dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los hombres. Escucha bien, no dice por la predicación, dice por la, como lo considera el mundo. Esta predicación es locura, ese camino es una locura, lo que tú predicas es locura. Pues dice aquí que mediante la sabiduría de Dios agradó a Él salvar a los creyentes por esta locura de la predicación. Porque a través de los tiempos, no importa que llegue la sociedad moderna o la era espacial o lo que sea, esta es la palabra de Dios que nos conduce por el buen camino.
Esta es la balanza que tú y yo debemos de ocupar. Esta es la palabra que debe de estar en mi vida para poder llegar yo un día al lugar que Dios me ofrece. Necesito yo ser guiado. Necesitas tú ser guiado. Estoy seguro que muchos de ustedes, quizás los que escuchan y los que están ya infectados con los pensamientos modernos, podrían decir: ¿qué tema? Ese no es tema para los cristianos. Pero tenemos nosotros que también preparar y saber enfrentar lo que está sucediendo y hablar en el nombre del Señor para que abramos nuestros ojos y oremos delante del Señor para que Él nos libre de lo que viene. También estoy seguro que muchos, a medida que estoy entregando la palabra del Señor, pueden estar escribiendo versos diciendo: amén, sí, así es. Y muchos agregan, porque no falta, cuando el Señor está hablando, se levantan muchos enseñadores, muchos maestros, pero lo que el Señor quiere es que yo me examine. No que me adelante también a decir: así es, esto debe de ser así, y muchas cosas, cuando yo en mi casa tengo un desastre, cuando yo en mi familia no he hecho lo correcto, cuando yo mismo me he ido tras ese mensaje. Pues a todos nos conoce Dios. ¿Quién puede tener la libertad de levantarse y decir: yo me he mantenido en esa dependencia de Dios? Recuerdo a mamá cuando esperaba a mi hermano, cuando lloraba, cuando decía: oh Señor, mi Juanito, ¿dónde estará? Así tienes que ser tu mamita, papito. Sigue orando por tu hijo, por tu hija. Algunos nos sentimos tristes porque nuestros viejos se van, porque nuestro padre enfermó, nuestra madre enfermó. Nos sentimos tristes porque viene la separación. Pues yo hace unos días atrás le daba gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tomaste a mamá antes de que viniera esta pandemia. Esos viejos que enferman y se están yendo no vivirán lo que vivirán nuestros hijos o nietos. Pues Dios nos ayude para poder ser fieles, para mantenernos en el camino y también para poder enseñar a aquellos que todavía podemos decirle una palabra, a que sean fieles a Dios. Dios nos dirija, su palabra haga vida en nuestro corazón. Meditemos en esto. Y si hay algo que tenemos que hacer, hagámoslo pronto. Vamos a pedir a Dios su dirección. Mi santo Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú me enseñas, mi Dios, lo que tú me das. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra, también por poder exponerla. Sé que hay muchos errores, quizás de parte mía como humano, al tratar de llevar esta enseñanza a otros. Lo ruego a ti, mi Dios, y a tu Santo Espíritu, que pueda darle más claridad a aquellos que la han recibido, y nos ayudes a dormir menos y a velar más en este tiempo. Pedimos tu bendición y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Revelación, tu gran destino.